Si nosotros vemos que hay niñitos de kinder, de primero básico que están marchando, en realidad se nota que esto ya ha trascendido a todos niveles, porque a mí muchas veces me lo han dicho, cuando tú hoy día estás luchando, no estás luchando solo por ti, estás luchando por tus compañeros de carrera, de universidad, de ciudad, y por todos aquellos que algún día piensan estudiar. Y ojalá la educación llegue a ser gratuita y llegue a ser de calidad como bien ha sido planteado, pero en un tiempo corto y no que siga dejándose de fuera el tema de la gratuidad y simplemente apuntando a crédito ya. La Universidad de Antofagasta igual tiene un problema interno incluso que tiene que ver precisamente con el financiamiento interno con respecto a las becas. La plata que recibe la Universidad de Antofagasta es mucho menos que, por ejemplo, la que recibe la Universidad Católica del Norte, entonces también es como un drama anexo que tiene que ver con los problemas regionales que son pliegos anexos. La Universidad Católica del Norte es privada, entonces tienen la posibilidad de tener mayor cantidad de negocios, lo que como ente estatal no podemos, y tiene razón, no lo debemos tener, pero entonces la cantidad de dinero que podemos adquirir es mucho menos. Está la Contraloría que siempre te va a estar frenando, entonces ese tema tiene que ser siempre fiscalizado, pero por favor, si van a fiscalizar, no nos dejen desprotegidos. Y no, muy breve, es por eso mismo lo que dice Anco, a eso estamos apuntando, y por eso es bueno que darse cuenta que coincidimos en varios puntos y que podemos seguir avanzando. Por ejemplo, él dice, bueno, a la Universidad de Antofagasta le llegan muy pocos recursos. Él mismo dice, la Universidad Católica del Norte es privada, por ejemplo, y a ambas entonces le llega un poco muy similar respecto del Estado. Acá lo que queremos hacer es precisamente eso, que las que sean públicas den una educación de calidad, y para dar una educación de calidad se requieren recursos para tener buena infraestructura, para poder pagarle doctorado a los profesores y que enseñen de mejor forma. En definitiva, ¿cierto? Lo que estamos buscando ahí, coincidimos en eso, en que aquellas que sean estatales, que sean públicas, tienen que tener mayores recursos. Si es que incluso la pueden entregar a través de un impuesto ahí recargado específicamente a aquellas que son privadas, bueno, con mayor razón que salga de ahí entonces, y no por... Y sí, Sarabi, bueno, estamos de acuerdo, queremos sentarnos. En Twitter, el doctor Benítez, por ejemplo, Hugo Benítez dice, necesitamos educación de calidad gratuita para quienes no pueden pagar, que se cumpla el crecer con equidad. Y Andrea Merino también dice, no sé si ya lo hablaron, pero ¿por qué la Seremi, ni el gobierno regional, ni el Seremi de Educación se pronuncia sobre los niños en huelga de hambre? A ver si le podemos responder eso, Andrea, antes de ir con Gonzalo. Te veo todos los días con ella. A ver, bueno, respecto a los alumnos en huelga de hambre, obviamente lo hemos dicho, lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el ministro, lo hemos dicho nosotros, se lo respondió la concejal por Twitter también. Y obviamente no es la forma, y no es la forma porque se pone en riesgo la vida de ellos mismos, las peticiones, nosotros estamos trabajando con urgencia, estamos tratando de generar la mayor cantidad de reuniones posibles, de seguir dialogando, tenemos claro cuál es el diagnóstico, esperamos llegar a algún acuerdo, ¿verdad? Pero obviamente no vamos a trabajar de forma más apurada, más reiterada, sabiendo que están en peligro ellos, eso no tenemos claro. Pero el llamado es a lo mejor a no hacer estas medidas de presión que atenten contra la vida, sino que al contrario, ¿cierto? A lo mejor ellos mismos con su salud ahí también en mejores condiciones, poder sentarse a la mesa, poder formar parte de reuniones regionales, ir a Santiago, juntarse con sus gremios también, juntarse con sus alumnos, ¿verdad?, con sus dirigentes, pero no es la forma de llevar a cabo. Yo no sé por qué lo pregunto, si lo tiene claro, y me imagino que está en el mismo tono, pero bueno, ahí está Andrés. Y el doctor Benítez, bueno, el doctor Benítez yo no entiendo, a veces tuitea a favor, a veces tuitea en contra, a veces ve cómo actúa su dirigente en Santiago, entonces... ¿de qué se ríe, weón? El dirigente estudiantil y la psicóloga, ¿verdad?, de que aquí el tema se termina politizando, todos quieren sacar dividendos políticos de este tema, cuánto tiempo estuvieron ahí también, era concejal anteriormente, podríamos haber hecho algo, pero bueno, la verdad es que hoy día yo insisto que aquí los alumnos tienen, y los estudiantes tienen algo. Yo, por ejemplo, le comento a la psicóloga, yo ponía el ejemplo de mi hermano, si mis papás también están pagando, y lo han hecho durante todo este tiempo, y obviamente ellos mismos me consultan. Y quiero que lo sigan haciendo. Oye, ¿cómo no es posible? Y la verdad es que hay que tratar de explicarle a ellos también. Pero en ese tono lo importante es a eso, es a poder entender que aquí tenemos que avanzar, que nosotros somos un gobierno de turno, habiendo sido elegido democráticamente, insisto, y que estamos dispuestos a seguir avanzando. Es más, nosotros teníamos una ley que la logramos no solo presentar al Congreso, sino que publicar y fuese ley, ¿cierto?, propiamente tal, en menos de un año de gobierno, y en ese sentido denominada Ley de Calidad y Calidad en la Educación. Además de eso, producto también de todas las movilizaciones, y ahí hay que ser muy justo. Estamos generando mayores becas, mayores recursos, por fin hacer un reconocimiento de qué es lo que tenemos en Chile para poder avanzar, y que a lo mejor, como decía Danco, vayan mayores recursos a las universidades netamente públicas o estatales. El tema de la desmunicipalización, muchos quedan espantados, porque obviamente también ahí, bueno, no vamos a entrar en eso, ¿verdad?, pero todos sabemos a lo mejor que hay una mala gestión de parte de algunas municipalidades, y bueno, recordemos que acá en Antofagasta tenemos los índices más bajos de resultados CIMSE, y bueno, no tan
más bajo en realidad en PSU, pero todos esos números hablan. Entonces, acá los alumnos tienen que tener algo claro, pero por ejemplo, cuando dentro de las 21 propuestas que el ministro de Educación, Felipe Bulnes, anunció como última respuesta por parte del gobierno, dice que también vamos a modernizar la carrera docente y fortalecer la formación inicial de profesores. Y eso al señor Gajardo no le gustó. No le gustó, ¿por qué? Porque ahí también tiene su trasfondo. Entonces, insisto, acá tenemos un tema puesto en la mesa, un tema que yo creo que es transversal y que todos queremos, pero hay que buscar los medios, hay que buscar la forma, hay que buscar la inmediatez y también aquellas que son de largo plazo. Vamos con Gonzalo para recibir otro llamado telefónico. ¿Gonzalo? Sí, amigo. Así es, bueno, damos rápidamente inicio nuevamente al teléfono. ¿Tenemos a alguien en línea? Llamo al lector ¿Aló? residente. Aló, buenas noches, ¿con quién? Alejandra Córdoba. Alejandra, cuéntanos. Mira, sabes que primero que nada decirle a Paulina que en realidad no se puede hablar de un gran acuerdo nacional, que en realidad los acuerdos son por ambos lados y en realidad es una propuesta del gobierno en la cual los estudiantes hemos sido enfáticos que no nos interesa ese tipo de acuerdo. Y por otro lado, dejarle también en claro el tema del lucro. Ella ahora aborda el tema de decir solamente enfoquémonos en la calidad. Hay que tener súper claro, el lucro está contra la ley y no está siendo fiscalizado en este momento el lucro de las universidades. Eso. Alejandra, muchas gracias. Antes de volver con Gretel, vamos con algunas preguntas también que han llegado del público. Por ejemplo, Leonardo Valenzuela pregunta: ¿por qué en otros países se puede tener educación gratis y en Chile no? Mira, o sea que la Seremi ha evadido todo el rato esa pregunta, pelado. Twitter, Marco Cabeza dice, ¿y cuál es la real posición del gobierno frente a la gratuidad? Porque todavía no lo escucho. Exactamente. Parece que sintoniza Parece que tú no sabís responder. Ella dice, esto no es un gran acuerdo, sino que una propuesta. Bueno, y así partió precisamente el mensaje presidencial. Esto es una propuesta para lograr un gran acuerdo nacional. ¿Qué vamos a acordar? Es lo que pretendemos hacer en una mesa y no en las calles. Respecto a la fiscalización, así es, pues, Alejandra. Lamentablemente por años no se ha fiscalizado, lamentablemente por años estábamos tapando el sol con el dedo y efectivamente había universidades que estaban logrando. Lo que queremos hacer ahora, primero, es acordar el reconocimiento y regulación de esto. Y luego de eso, insisto, entonces preocuparnos de las públicas y de las estatales. Muchos países, y ahí me sumo un poco a lo que, no me acuerdo si por Twitter o por correo, pero decía, ¿por qué en otros países hay educación de gratuidad? Hay gratuidad, perdón, en la educación. Bueno, efectivamente hay países en donde hay universidades gratuitas, ¿verdad? Bueno, tan mencionado ha sido también el tema de Brasil, Argentina, en fin, pero hay que ver, por ejemplo, si es de calidad esa educación, primero. Luego, no solo hay gratuitas, sino que también hay privadas, y ahí la gente elige. Y la idea es que puede elegir libremente por qué. No, ¿verdad?, por tener unos recursos y así obtener una educación de calidad o no, sino que, efectivamente, indiferente de si paga o no paga, ambas sean de calidad. Y haciéndose cargo, una, el Estado, porque ya estamos hablando de Estado, como lo dice Banco, y otras, entonces, bueno, el privado que integra también hacerse cargo de esas universidades privadas. ¿Banco? Bueno, yo creo que ya salió bastante número de veces el tema del lucro y en realidad yo creo que a todos nos complica cuando hablan de eso. Viendo pasar a los dos ministros de educación, tanto a Lavín como al señor Bulnes, ambos afrontan el tema del lucro y tratan de gambetearlo un poco. El señor Lavín en realidad en su momento también dijo que el tema del lucro no era algo en lo que teníamos que meternos y que dejémoslo ahí. Y el señor Piñera también dijo, bueno, entonces abrámonos al debate y conversemos qué pasa con el lucro. Y afortunadamente llegó el señor Bulnes y colocó en este papel y dijo, no, el lucro se va a fiscalizar, porque hasta ahora estos dos señores nos estaban diciendo, conversemos lo que en realidad está penado por la ley. O sea, es como que nos sentáramos a conversar, oye, quizás se puede robar de noche. O sea, por favor, esa calidad de a mí me causa mucha ¿Escuchaste? preocupación. Y por otra parte, el señor Bulnes en la entrevista del domingo dice, no, si está bien el lucro se va a fiscalizar, y después hablando un poco más se empieza a soltar. Y cuando le hablan del tema de los colegios que están con dinero compartido, ¿cierto?, de la educación mixta, dice, bueno, pero si es que la educación es de calidad, que tiene de malo que estén cobrando y que tiene de malo esta legítima ganancia. Y dijo, no le llamemos más números, llamemos legítima ganancia y en unos años más abramos el debate. Y bueno, saca de nuevo el tema a la mesa. Entonces, aunque el día que ahora se va a fiscalizar, van a seguir instaurando este tema de la educación, que nosotros sabemos que el hecho de pagarla ya está generando ganas de ganar y ganar más dinero con algo que no es propio y que no es necesario y que no es un derecho. Entonces, es por eso que para nosotros es bastante importante el tema también de los colegios que hoy en día son de educación compartida. Él, una de las cosas que dijo era que
Cuando una persona pagaba un colegio, lo que generaba era un sentido de pertenencia y que el hecho de solo poner 1.000 pesos en el colegio eran los mejores fiscalizadores para el colegio. Bueno, yo creo que cuando se coloca en la mesa a un padre dos educaciones, una estatal que lamentablemente deja mucho que desear, una mixta y una privada, pues la privada es bastante alta y la mixta, a pesar que es privada, ya ¿Tienes para llamar? por el gobierno, No. y Ah. bueno, esta educación cuando tú la pagas, te aseguramos que es de calidad. Oye, Y se genera ese tema en la Pídele. educación que es gratuita, inconscientemente Por entienden favor. que es lo único que pueden optar y que no tienen por qué reclamar, y que si te lo están dando gratis, entonces quedaré callado. Él puso el mismo tema de la salud y dijo, bueno, existe lo que es FONASA, hay gente que puede adquirir FONASA y hay gente que se va por el ámbito privado. Entonces a nosotros nos preocupa muchísimo el tema del lucro y que no se quite. Y hoy en día la calidad de la educación está tan perjudicada que de hecho en Argentina una de las federaciones que se encargan de los trabajadores de la educación dijo, el gobierno y el modelo de Chile de educación dejó de ser el modelo en Latinoamérica porque nos dimos cuenta que el modelo neoliberal no sirve. Vamos a dejar a Anita para el regreso de la pausa, nos separamos un instante y ya volvemos con más La Voz de mi ciudad. Nos gustaría compartir. Sí, lo que pasa es que efectivamente, bueno, el tema del lucro desde la perspectiva social es importantísimo, ¿cierto? Sabemos que toda sociedad se basa en que obtiene bienes y genera desarrollo psicolaborales, psicosociales, en función de los bienes que tiene. Pero yo voy un poquito más allá, yo digo, ¿cuándo se va a poder trabajar? Bueno, yo le comentaba aquí a Seremi un pacto internacional por los derechos, ¿cierto?, económicos, sociales y culturales, que fue un tratado que se suscribió en Chile, en el Estado, y ella me decía, es que eso nunca se ha cumplido desde que se firmó. Entonces yo digo, bueno, entonces socialmente y culturalmente, ¿qué pasa? ¿Y tú le pediste el teléfono? Nuestras leyes, ¿qué pasa con nuestra política? Porfa, anda, porfa. Gobierno, ¿Qué que querías que finalmente te haga, tenemos que llamar? ser nosotros, Sí. ¿cierto? Los que vivimos en la sociedad, los que pertenecemos a la sociedad y que no estamos no hablo yo de estatus, pero no estamos en la línea de mando que decide, ¿cierto?, las políticas o el cambio. ¿Por qué no se respetan estos acuerdos? Y eso repercute en qué? En un descontento generalizado en la población, ¿cierto? Una educación de poca calidad, jóvenes descontentos. Hoy día, si tú le preguntas a la familia está con una impotencia tremenda desde la perspectiva psicológica, ¿cierto? Y tú comienzas, le preguntas a los papás, vienen los chicos, ¿cierto? Y dicen, papá, quiero estudiar medicina, quiero estudiar, no hijo, sabe que no se puede, porque no tenemos los medios. Y esa sensación, ¿cierto?, de angustia que los papás viven, yo creo que hay que terminarla. O sea, ¿por qué hay un cierto segmento de la población que puede tener esa educación de calidad? Y ahí entra el tema de los lucros, ¿cierto? Porque obviamente el que tiene puede pagar, pero la sensación, ¿y eso qué genera? Violencia, delincuencia, o sea, entramos en otros fenómenos sociales, porque este niño que tiene esa represión de no poder ir a estudiar, ¿qué hace? Quiere conseguir ciertos logros a través de otras cosas negativas que en este caso son la violencia, ¿cierto? Porque en el fondo ellos se desahogan por esta falta de competencia de nuestro Estado de poderles garantizar una educación gratuita o bien una educación pseudo gratuita, sino garantizarle por lo menos un aporte, que sea un aporte a la sociedad, y caen en otros fenómenos sociales como la delincuencia, ¿cierto?, la violencia, los robos, etcétera, etcétera, que son fenómenos sociales que acompañan a estas desigualdades sociales, finalmente. Ahí hay otro punto también que tiene que ver con lo que es gratis, ¿cierto? Y lo que se paga, y si es que pagamos y eso nos entrega calidad de vuelta, porque existe un error de concepto en mucho orden de cosas y no necesariamente en el tema de la educación, sino que en muchos temas respecto de que efectivamente mientras más alto uno paga no necesariamente recibe, en este caso, una educación de calidad. Entonces existe también un error de concepto respecto de qué tan positivo puede ser la gratuidad, pero si efectivamente hay educación gratis que pueda ser de Pero calidad. hay una sensación social de que así es. O sea, si tú hablas, hay un aura social que es así. Tú vas a las poblaciones y los chicos quieren la zapatilla que es más cara, a lo mejor no es la mejor, ni la que va a durar más. Pero eso tiene que ver
¿cierto?, con la posición de los bienes y del dinero hoy en día socialmente, y eso nos determina mucho, tanto en la educación como en otros ámbitos, y crea estos conflictos sociales que al final, de alguna manera hoy día se proyectan en la educación, pero que en otros momentos fueron en otros, ¿cierto?, diferentes tipos de marchas por algunos otros beneficios en otras áreas. Sí, hay un tema también que mucha gente se pregunta en las muchas notas que hemos hecho respecto del tema de educación, a ver si Danco nos puede entregar también alguna orientación respecto de eso, si efectivamente los estudiantes se dan cuenta de que, claro, es un movimiento que puede llegar a cambiar la historia de la educación en nuestro país si es que se llega a este consenso entre gobierno y estudiantes, pero si es que los estudiantes tienen claro que en este ir y venir de manifestaciones, de tomas, de faltas de clase versus la educación privada que sigue en clase, etcétera, etcétera, si se dan cuenta que efectivamente los perjudicados son los estudiantes que están en riesgo de perder el año, que están en riesgo de tener problemas, de que en este caso los secundarios de la parte pública, de las municipales, de la educación municipal, pueda tener bajos promedios, por ejemplo, en la PSU versus la educación privada. Mira, ese tema se ha conversado mucho, nosotros lo hemos conversado en las asambleas de carrera, en plenos de universidad, lo hemos conversado con rectoría, con nuestros padres, amigos, y en realidad no deja de ser... No, pero ven, ven a mirar tú la pantalla. Yo creo que a todos le asusta haber pasado meses en toma, que es lo que ya la Universidad de Antofagasta, y que de un momento a otro nos bajemos y no logramos nada. Porque por más que haya algo escrito, hoy en día eso no ha sido validado de forma legal, por lo tanto nos pueden haber hecho un circo y no haber nada. Entonces, eso sigue siendo un tema muy importante, cuánto tiempo vamos a estar movilizados, hasta dónde vamos a llegar, pero hoy en día necesitamos seguir porque es nuestra arma de presión. Y en el momento que bajemos los brazos es cuando nos van a meter a la sala de clase y nos van a dejar escondidos. Entonces, es como ponerse, es como que está haciendo en Santiago el señor intendente cuando decía que las marchas no podían pasar para la Alameda. O sea, si tiene algo con mi casa, reclama desde el patio atrás. Es un problema que es muy importante y nosotros no podemos parar las movilizaciones por eso. Pero sigue siendo un tema que hay que analizar y que es preocupante. Y obviamente yo creo que aquí nadie quiere ser el mártir. Nadie quiere estar y es solamente perder y que todo el resto gane. O sea, al final eso termina siendo cuando nosotros vemos tanto universidades privadas que están en clases, pero igual tenemos que entender la lógica de las universidades privadas que no son tradicionales. Ni siquiera pueden tener federaciones de estudiantes. Y los que ubican a estos estudiantes y lo echan de la universidad. Entonces ellos no solamente regreden el año, arriesgan que lo echen de una universidad. Entonces igual hay que entender ese tema, que es un poquito más complejo que la libertad que nosotros hoy en día tenemos dentro de las universidades tradicionales, que por lo menos tienen un mayor grado de libertad. Entonces, en la misma Universidad Central, cuando se la tomaron, los desalojaron, yo creo que todos vieron la noticia de la cantidad de heridos que hubo, carabineros, las fuerzas desmedidas. Existe miedo y existe la posibilidad de la pérdida del año, sí, es una posibilidad real. Es posible que nosotros perdamos el año, pero la cantidad de endeudamiento que viene siendo por año y la cantidad de jóvenes que sueñan con estudiar una carrera y que tienen sus padres que mirarlo a los ojos y decirle, hijo, ¿sabes qué? No te lo puedo entregar porque el dinero no existe, el dinero no lo tengo yo. Es como cuando a un niño le tienes que decir que el elegido de una escuela ya no existe. O sea, la cantidad de sueños que tú quieras, por el hecho de ese miedo de decirle el dinero no está, yo creo que es bastante grande. Entonces a eso es lo que nosotros apuntamos. Tal vez hoy día nosotros nos estamos sacrificando y como lo he visto pero no estamos flojeando, no nos griten que somos flojos, luchamos por nuestra educación y por la de los hijos que un día vamos a tener. Y yo creo que ese es el ámbito y la filosofía en el que se mueve el movimiento. Quizás hoy en día nosotros tengamos que ser los que luchamos y los que estamos martirizándonos, pero el día de mañana la ganancia a la que nosotros aspiramos, y como bien lo dijo el vocero de esta Federación de Trabajadores de Educación de Argentina, si es que Chile gana como estudiante frente a este ámbito que están peleados, yo creo que de ese punto en adelante el gobierno y cualquier gobierno de cualquier país de Latinoamérica no se va a atrever a instaurar en la educación un sistema neoliberal. A eso apuntamos. Este es un tema importante respecto del año escolar, ¿no, Seremi? Porque me imagino que por el otro lado de la moneda, en lo que tiene que ver con básicamente el Ministerio de Educación, deben estar claros en que en este año, por lo menos los puntajes nacionales, es muy poco probable que sean de algún establecimiento municipal o público en este caso. A ver, yo quiero, tengo acá anotada alguna idea respecto de lo que decía Ana también. Estamos cumpliendo, no estamos cumpliendo con algunos tratados. Y la verdad es que ni siquiera estábamos cumpliendo con las propias normas. Es decir, que la Constitución garantice, ¿cierto?, una educación.
¿Por qué? Porque efectivamente hoy día nosotros no hemos atrevido, así como dice Danco que pueden ellos, o me parece que tú, Gretel, de lograr un gran cambio en materia educacional, ser entonces los artífices de esto, nosotros como gobierno también vamos a producir un gran cambio, de haber sido por fin, ¿verdad?, el gobierno de turno, en este caso nosotros, de hacer reformas profundas, de hacer reformas constitucionales, como hoy día garantizar constitucionalmente un derecho a una educación de calidad, porque en definitiva, insistimos, no solo las estatales, ¿verdad?, a lo mejor no entregan una educación de calidad, las privadas aportan poco, en el sentido de que todos los años el único interés puede ser sacar más abogados, más periodistas, más, en fin, y con qué medición. Entonces, por fin este gobierno se atrevió aquí a crear una superintendencia, por ejemplo, en materia de educación, crear una subsecretaría solamente dedicada a la educación superior. Pero esos cambios surgen a raíz del movimiento que comenzó y tuvieron que poco menos que centrarse todos esos dos en cambios la venían de reunión antes. No, esos dos cambios venían de y antes. decir, bueno, vamos a proponerle esto, pero a raíz de muchos estudiantes que estuvieron en el país, comenzando insisto, por eso sigo poniendo el tema, por ejemplo, del postnatal. Muchos dicen, por fin, porque la propuesta que tenía el gobierno no era la más idónea y era muy... Está bien, si para eso estamos, y para eso está el gobierno de turno, y para eso está el gobierno del presidente Sebastián Piñera. El gobierno está para qué? Para proponer, para poder recién instalar temas. Muchos temas ni siquiera antes estaban sobre la mesa. Y por eso también este estallido social al respecto al cual se refiere Ana. Y es ahora donde decimos, ok, lo vamos a proponer, lo vamos, por ejemplo, en el caso del postnatal, y si tenemos que llegar a alguna modificación y lograr algún acuerdo, estamos dispuestos a, porque en el día el beneficio va para todas las mujeres, los hijos, los padres y las familias en general. Y en el caso de educación, lo mismo, tenemos que ver que primero sea de calidad, que efectivamente hay un reconocimiento de esta institución, que si podemos avanzar después, insisto, en que esta privada, bueno, además tributen en beneficio de las otras. Decía, con nuestra Universidad de Antofagasta no tiene los recursos que necesita para poder entregar una educación de calidad, y eso tenemos que conversarlo, que tenemos que tenerlo sobre la mesa, y por eso el llamado es más que todas las formas, porque yo creo que el fondo lo tenemos claro, y lo tenemos claro ¿por qué? Porque hemos sido capaces y estamos dispuestos. Ahora, cuando tú dices, bueno, esto surgió por el tema de la movilización, y es por eso que yo digo, si yo fuera dirigente estudiantil hoy día, me sentiría orgullosa de lo que se ha logrado. También me siento orgullosa de como gobierno... Recién dijo, siéntanse orgullosos, siéntanse conformes. En la mesa. Pero obviamente tenemos que avanzar, y para avanzar tenemos que sentarnos a conversar, y ese es el tema. Yo creo que lamentablemente el tema de la pérdida del año escolar, a todo nivel por supuesto, eso sí que sería un rotundo fracaso, y ahí sí que no ganaría nadie. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que podemos lograr hoy día, vamos, yo creo, a seguir avanzando, ya sea con los niños en clase, porque el movimiento no creo que se debilite. Ahora Danco dice, es nuestra medida de presión, ¿verdad? Al contrario, creo que una vez sentando a conversar, nosotros como gobierno no podemos florear, porque ahí sí que la ciudadanía va a pasar la cuenta, y no solo la elección, va a pasar la cuenta, ¿verdad?, por todos los proyectos que tenemos que sacar adelante. Sí, a Paulina, analizando lo que tú dices, ¿cierto? Y una de las posibles propuestas es, ¿cierto?, aumentar los impuestos a las empresas públicas, o sea, perdón, a las empresas privadas, ¿cierto? ¿A las universidades? A las universidades privadas como a las instituciones educacionales privadas, o sea, que el impuesto ya no salga solo de nosotros, sino que haya un mayor... No, yo no he dicho eso, y ahí lo voy a dejar muy claro, ¿Ya? porque cierto, no, para entenderlo yo, porque de esa manera, si nosotros empezamos a decirle a la empresa, por ejemplo, privada, les vamos a pedir mayor cantidad de impuestos, o vamos a poner un costo mayor ahí, va a haber otra paralización que va a ser por el lado público con respecto a por qué me están cambiando las reglas. No, yo no he dicho eso. Lo que pasa es que en este mensaje presidencial, cuando el presidente anuncia el Gran Acuerdo Nacional por la Educación, dice, y lo dice textual, si logramos acordar primero qué tipo de universidades tenemos, porque y para no seguir, ¿cierto?, robando en la noche, como dice Danco, ahí vamos a poder a lo mejor, bueno, a las que son privadas, ¿cierto?, exigirle que esa educación que se está prestando sea de calidad, porque muchas veces cuando uno habla de una universidad privada cree que son todas, bueno, no me voy a casar con alguna, pero son todas como las más emblemáticas a nivel nacional o en Santiago, ¿cierto? Que efectivamente tampoco pueden tener una educación de calidad, pero recordemos que hay muchas otras muy pequeñas que también son privadas y que, insisto, sacan estudiantes, no sabemos con qué calidad también son hoy día esos profesionales. Pero el tema era de que si logramos acordar entonces qué tipo de universidades existen hoy día como un primer paso, ¿cierto? No es definitivo, ¿cierto? Pero como un primer paso, por último, saber en qué estamos, qué es lo que tenemos, a las privadas entonces exigirle un tributo que vaya directamente en beneficio de las públicas y de aquellos estudiantes que más lo necesitan. Pero en ningún momento se ha hablado de una reforma tributaria, de empresas, a las compañías, no. Aquí es netamente esto. Ahora, obviamente lo que yo recuerdo, insisto,
estos gobiernos anteriores. Recordemos que cuando se hizo una reforma tributaria bajo el gobierno del presidente Lagos, lo que aumentó fue el IVA, al final lo que paga toda la clase media. Eso es lo que obviamente no queremos hacer. Pero el tema, yo creo que aumentar los impuestos a los privados no deja de ser algo importante. O sea, hoy en día el royalty minero es ¿cuánto? 5%. Le estamos regalando el cobre, oigan, vengan, sáquenlo, llévenselo a la casa. Un chiste, o sea, y lo comparamos con Un chiste, otros o sea. países que ya, si sale el tema de educación, pues no comparamos la minería. Canadá, ¿cuánto tiene más del 50% del royalty? Perú, como 70%. Y digamos que los ingresos de Chile en la minería no son bajos, o sea, como Bueno, y eso bajos se logra en el Congreso, donde, insisto, donde están representadas todas las fuerzas políticas. Y si podemos aumentar eso, bueno, a lo mejor se aumenta. Entonces, eso no lo descarten, pero insisto con el tema. Lo que pasa es que estamos hablando del tema de la universidad, es que ya se descartó cuando le dijeron al gobierno, conversemos del tema de la minería, dijeron, no, con la minería no se metan, dijeron, no se metan con la Constitución. Una semana después inician con el tema del trámite de Constitución, o sea, no nos digan que el tema de las movilizaciones no son presiones y siempre lo van a hacer. Yo soy estudiante de la Universidad de Antofagasta y tengo ahí un poco de hacer una pregunta a la señorita Paulina Núñez. Mi pregunta es, ¿por qué si siempre se habla del tema del diálogo, de que quieren dialogar? Acá no ha ocurrido, nosotros siempre cuando hacemos marcha llegamos a la intendencia y nunca sale nadie a dar la cara. No sale el intendente, no sale el gobernador, no sale la señorita Núñez, ¿y con quién hablamos? ¿Con quién da la cara? Hay 4 niños en huelga de hambre en este rato en Antofagasta. 2 niños, 3 hombres y una niña. Y nadie de las personas de ahí los ha ido a ver siquiera. Entonces, y más encima uno los ve ahí viendo incluso a mi compañero y como diciéndonos a otros, cuando en realidad es un tema totalmente todo. Recién la periodista, la señorita decía, pero no, es que entonces los privados se ven más perjudicados de los estatales. Los que están en este rato en toma, ¿sabe qué, señorita? En realidad toda la ciudadanía se va a ser perjudicada. Toda. En concreto, tu pregunta para la Seremi, ¿cuál sería? Sí, la Seremi es, ¿por qué, si hablan de querer conversar, ¿por qué no participan más de esto como para dar una solución? Porque más encima, la realidad de Santiago y del sur es muy distinta a la del norte. Mira nuestra universidad, por favor. No es por mirar los huevos, pero en infraestructura es muy mala. Bueno, pero esa es la pregunta. ¿Por qué no lo hacen? Perfecto. Queda la pregunta extendida y además vamos a añadir una última pregunta para Danco Araya sobre el plebiscito, si lo ven los estudiantes como una herramienta efectiva para, digamos, sobrellevar esta crisis de la educación. Volvemos. Seremi, a ver si le responde usted primero a... Sí, yo le voy a responder a Jennifer por qué. Porque efectivamente, hace ya un tiempo, Seremi Educación, quien habla también, citó a los estudiantes, pero al presidente de las federaciones, porque obviamente tenemos que citar a quienes han sido también elegidos por los mismos alumnos en forma democrática, y la verdad es que a la primera reunión solo llegaron representantes de la Universidad Católica del Norte, a la otra de algunas privadas, a la otra algunos secundarios, y así sucesivamente. Durante ya estos 2 meses el instituto también se reunió, por ejemplo, con estudiantes secundarios. Ahora, obviamente en un tema de marcha de movilización, lo que se hace es que se reciben también a las peticiones que regionalmente se entregan. Por ejemplo, hasta el día de hoy no habíamos recibido, y hoy día los estudiantes subieron a la Seremía de Educación a dejar una carta, ¿verdad?, respecto a sus peticiones. Obviamente nosotros vamos a dar respuesta de eso y vamos a dar respuestas como autoridades regionales. Prontamente yo creo que también es importante citarlos nuevamente a dialogar, citarlos nuevamente a también tener las peticiones regionales, porque como dice Jennifer, nuestra universidad, haciendo alcance a la Universidad de Antofagasta, ¿verdad?, tiene muy buena infraestructura, en fin, y por lo tanto esperemos que en esta próxima reunión que vamos a también invitar a dialogar a los estudiantes, asistan todos, porque no solo hay que estar marchando con los dirigentes, sino que también hay que sentarse a la mesa, y eso es precisamente, Jennifer, lo que nos está haciendo, sentarse a la mesa a dialogar. A ver si Blanco le puede responder la pregunta del teléfono que hacía por interno lo que hacía Gonzalo sobre el plebiscito. El plebiscito ha sido discutido varias veces. De hecho, este fin de semana en el Confech que se hizo en la Universidad de Antofagasta también se discutió. No se cierra la posibilidad y la eventualidad de este mismo plebiscito. Tiene que ser enmarcado y saber realmente si es que va a ser una buena moneda o en realidad nos vamos a caer en un hoyo y se nos va a caer la tierra encima. Entonces, no deja de ser algo importante, pero como no ha sido zanjado todavía, es un tema que está en stand-by.
Y lo que yo recién te quería decir era que muchas veces nosotros apuntamos al tema de la gratuidad y ojalá que algún día se dé, y en realidad el gobierno, nosotros sentimos que en algún momento cuando pidió las votaciones para él, hace unos años atrás, no estaba tan lejos de nuestro pensamiento. De hecho, el señor Piñera, después que salió la LGE, él lo nombró. Yo por eso que me conseguí el video y lo traje para acá, ojalá que lo puedan colocar, donde él sale hablando de ese mismo tema. ¿Cuánto dura ese video? A ver si me pueden decir para ver si lo pueden. Ya, vamos a ver ese video para... Se logró un acuerdo que fue celebrado con las manos en alto en una ceremonia de la moneda. Hoy ese acuerdo está en grave peligro. Nosotros somos partidarios de un sistema mixto de educación, financiado por el Estado, gratuito y que garantice a todos el acceso a una educación de calidad. Este sistema mixto debe incorporar la educación pública y también la educación privada subvencionada. Y el Estado tiene que velar por mejorar la calidad de la educación en ambos sistemas. Y también somos partidarios que sean los padres y apoderados los que tengan la libertad de elegir cuál modalidad, la pública o la particular subvencionada, ambas gratuitas, es la que consideran mejor para sus hijos. Por esta razón, quiero proponer hoy día una nueva redacción a la indicación que planteó el gobierno la semana pasada y que ha generado el problema y que tiene al borde del fracaso a este acuerdo educacional. A la Presidenta de la República, a la Ministra de Educación, a los partidos de la concertación y a los partidos de la Alianza. No tenemos derecho a fracasar y dejar que este acuerdo muera. No tenemos derecho a dejar a nuestros niños y jóvenes. Ahí teníamos este video que trajo Danco para compartir con nosotros respecto de esas declaraciones del presidente Piñera hace mucho tiempo, ¿no? A ver, Danco, si podemos comentar respecto de eso, ¿qué les parece o la opinión que les merece respecto de esa declaración en sí? Bueno, él obviamente que lo mostró dentro de su campaña presidencial, este tema, y como él bien dice, un ámbito mixto, que en realidad nosotros entendemos que hay universidades privadas y universidades estatales, entendiendo que las estatales tienen o apuntan por lo menos a una educación gratuita. Yo creo que no hay mayor problema si muchos países lo tienen así. Si quieren Chile llegar a ese ámbito, ok, tendrá que llegar, aunque lo que nosotros sabemos, y yo escuché muchos estudios que apuntan que en Estados Unidos, lamentablemente, las universidades que son privadas tienen unos niveles de deserción que son tan grandes que al final se está haciendo un problema a los estudiantes que traen a estudiar más que un beneficio. Pero ya, si Chile quiere llegar a ese punto y el gobierno apunta a eso antes de entrar al poder, yo creo que es un tema bastante importante, porque él dice perfectamente gratuidad y ahora que está con la cinta presidencial se siente y nos dice no, tienen que pagar, si ustedes quieren algo tienen que pagar. Entonces nosotros ese tema nos deja descolocado. A ver, yo no entiendo si aquí entendemos por conceptos muy distintos un sistema mixto de educación. Cuando hablamos de sistema mixto, bueno, video que por supuesto yo he visto y no he editado, he visto también en forma continua este discurso, pero el presidente dijo, y lo dijo como estaba con campaña, y él mismo lo reconoce, un sistema mixto de educación, es decir, donde haya establecimientos educacionales públicos y privados, él dice donde los padres elijan también, pero donde ambos, y el gobierno y el Estado, dice, tenga que garantizar que sea de calidad la educación que se imparta en cada uno de estos establecimientos. Entonces, insisto, hay puntos de encuentro, y este punto es de encuentro, en que exista el reconocimiento de ambos, porque cuando está en campaña tampoco está reconocido ese tema y tampoco sabemos quién iba en definitiva a salir elegido, pero ya se está entonces dando un paso importante, que era poder entonces reconocer que hay establecimientos públicos y privados. Y el presidente dice, bueno, entonces lo que no queremos es que no se logre este acuerdo, y le hace un llamado a la presidenta Arcel, porque dice la presidenta, la ministra, que está también, me imagino, la ministra Proboste, imagino en ese minuto. Y en este caso, entonces, insisto, que bueno que recordémosle a la gente entonces lo que ya el presidente en campaña se atrevía a decir. Es decir, no solamente se está atreviendo a decir eso producto de estas movilizaciones, sino que ya en campaña decía, reconozcamos esto, que el Estado entonces garantice la calidad en ambos y que en definitiva también sean los padres los que puedan elegir, como dice Danco, como existe en otros países donde hay educación pública, gratuita y educación privada. Se nos acaba el tiempo. ¿Hay alguna reflexión respecto de eso? Antofagasta TV. Finalmente, a nivel social, Paul y Danco, lo que queda es la sensación de ambigüedad, ¿cierto? De esta contradicción entre el discurso y la realidad y lo que realmente se concreta, ¿cierto?, en el tiempo. Yo creo que eso genera
a nivel emocional mucha impotencia, como lo escuchamos con la niña que nos llamó, que estaba como enrabiada, se escuchaba muy enrabiada, ¿cierto? Ese fenómeno de rabia, de impotencia, de desconcierto, es lo que yo a veces pienso, bueno, ¿cómo lo mejoramos? Y en eso tú decías, no hemos tratado de sentar a dialogar. Yo creo que un gobierno, y es una opinión súper personal, debiese tener ciertas puertas abiertas durante todo el año y una agenda constante de reuniones con los diferentes estamentos de diferentes áreas, por ejemplo la minería, en este caso la educación, y tener mesas de trabajo durante todo el año. Con eso el diálogo sería bastante más abierto y podría tener, ¿cierto?, una retroalimentación constante de lo que está ocurriendo día a día en los diferentes áreas. Yo creo que esa sensación de molestia pasa por esta inconsecuencia y bueno, y obviamente ahí hay un tema de intereses políticos que lamentablemente siempre se pone en juego a la hora de preocuparse de lo que realmente importa, a mi juicio, que son las personas. Bien, nos vamos a despedir ya, se nos acaba el tiempo, ha sido 1 hora y media de programa bastante intensa, con muchas preguntas que se quedan en el tintero. Queremos mencionar, por ejemplo, a Fresita Javiera, que dice que hablaran del PIB y de las cantidades asignadas a otras cosas como armamentismo en comparación a la educación. Son muchos temas que vamos a poder conversar en otra oportunidad también, porque sin duda el tema del conflicto estudiantil va a continuar hasta que se llegue a un punto de acuerdo en que salgan beneficiados tanto el gobierno, los estudiantes, pero sobre todo todas las familias que eventualmente vamos a tener a un hijo o una hija que quiera estudiar en la educación superior. Despedimos a nuestros invitados, muchas gracias por acompañarnos, Franco, Anita y también a la Seremi, y también agradecemos el trabajo de Gonzalo Andrónico por la gente que analizando toda la voz ciudadana, que es lo más importante, los invitados fundamentales en este programa, Gonzalo. Así es, Gretel, nos despedimos, no sin antes recordarle nuestro número de teléfono. Recuerde que ahora usted puede ser partícipe llamándonos al 388105 o al correo electrónico lavoz@antofagasta.tv. Por mi parte, me despido hasta el próximo martes a las 10 de la noche, absolutamente en vivo y en directo por las pantallas de Antofagasta Televisión. Que descanse. Nos vemos, que tengan muy buenas noches. Acuérdense, 22 horas todos los martes a través de las pantallas de Antofagasta Televisión, el canal de Antofagasta. Buenas noches. Antofagasta Televisión presentó La Voz de Ciudad. Qué buena, ¿no? Yo con video, qué bien. La Voz de ¿Por qué tienen traje las personas ahí? ¿Todos con traje?